Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su charla con Brahma Kumaris. Y como es de costumbre, nos preparamos para la ocasión. Nos vestimos de introversión para entrar más profundo en la experiencia. Y vamos a comenzar con un tiempo de introversión. Un tiempo de introversión que nos conecte con el silencio. Y vamos a poner primero el cuerpo en silencio. A tranquilizar conscientemente, a tener la intención de aquietar el cuerpo. Que cada parte del cuerpo esté calmada, tranquila, y para ello vamos primero a tener el cuerpo en una posición adecuada, como que donde el cuerpo encaje bien. Entonces una posición de firmeza, de realeza, una posición que nos recuerda nuestra dignidad, nuestra grandeza, como un soberano, como una soberana. Esa actitud de realeza, esa posición de realeza. Y entonces luego de esa posición de realeza, sentir la quietud en cada parte del cuerpo. Como si le decimos al cuerpo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A disfrutar el descanso dulce del cuerpo tranquilo, del cuerpo relajado, del cuerpo calmado. Están solamente los movimientos vitales, los movimientos que son necesarios. Y todo lo demás tranquilo, consciente e intencionalmente. Y ahora esa tranquilidad del cuerpo la pasamos a la mente. Una mente tranquila, una mente silenciosa es una mente tranquila. Una mente que piensa y piensa a un ritmo adecuado, en que lo que se piensa también se experimenta, también se disfruta. Y ahora pensamos en el silencio, en la quietud. Traemos a la mente pensamientos que nos conecten con quietud. Hay muchos elementos de la naturaleza que nos ayudan a crear quietud en la mente. Las aguas calmadas de un lago, el sonido de agua que cae regularmente, la brisa suave que acaricia la piel, son todos movimientos de la naturaleza que incluso crean una imagen de quietud, crean un sentimiento de quietud. Nos apoyamos en la naturaleza para silenciar la mente, para tener visualizaciones y pensamientos de quietud, de silencio. Silencio en la mente. El silencio en la mente es como llegar a un oasis. Es conectar con lo relevante, con lo esencial, con lo grandioso.
silencio en la mente. El silencio es sanador. El silencio nos pone en conexión con nuestra fuerza interior, con nuestro poder, con el ser espiritual, con el ser elevado, el ser grandioso, el ser divino. El silencio es divino. El silencio es maravilloso. Y ahora ponemos silencio en el corazón. Un corazón silencioso es un corazón con sentimientos nobles, sentimientos elevados, sentimientos sutiles. El silencio en la mente llena nuestro corazón de nobleza y de sutilidad. Y seguimos disfrutando simplemente de estar en silencio, tomando el beneficio de silencio en el cuerpo, silencio en la mente, silencio en el corazón. Om Shanti. Muchas gracias a las personas que se conectan y gracias a las personas que se integran de manera presencial. Hoy tenemos novedad. Hoy compartimos las charlas en línea con participación presencial. Entonces, este año traemos la novedad de mantener las charlas presenciales y en línea. Entonces, una participación más dinámica. Y en este mes de enero, nuestro bloque temático, todos los temas de las charlas de enero giran alrededor del silencio y lo hemos llamado el sonido del silencio. En enero, luego de un mes de diciembre, con mucho sonido, con mucha agitación, con mucho movimiento, usando palabras lindas, porque también mucho estrés, mucha intranquilidad, mucho trastorno y disturbio en la dinámica del movimiento, también en los sonidos. Entonces, como que el alma necesita reencontrarse con su silencio. Entonces vimos que enero es propicio para, luego de esa dosis de ruido, conectar con el silencio, y por eso elegimos ese tema, el sonido del silencio. Y nuestra primera charla de hoy es entendiendo el silencio, como aclarando cómo cada quien interpreta, cómo cada quien siente, cómo cada quien entiende el silencio. Y a ustedes que están presentes, a las personas que están conectadas, le invito a hacerse la pregunta: ¿qué es el silencio para mí? ¿Con qué yo relaciono el silencio? Entonces vamos todos a poner nuestra mente en esa idea de ¿qué es el silencio? ¿Cómo yo entiendo el silencio? Y la invitación es a compartir, escribiendo quienes están conectados y simplemente hablando quienes están presentes. Si alguien quiere compartir, solamente quienes están presentes con un buen tono de voz para que pueda alcanzar el micrófono. Sí.
Viviana nos comparte. Quietud, calma y observación. Quietud, calma, observación. Muy bien, todo muy lindo. ¿Alguien más quiere compartir? Yo diría que el silencio llega hasta más lejos. El silencio llega inclusive en la misma acción, en una acción física. Si tú logras desaparecer por completo los vicios, automáticamente tú vas a vivir una vida de quietud, de silencio. Bien, en la acción también puede haber silencio si quitamos los vicios. Y los vicios están conectados como con la parte degradada del ser humano. Y todos sabemos, todos sentimos cuando entramos en esa dimensión degradada. Y vicios muy comunes son, dentro de Brahma Kumaris hablamos de 5 vicios: el ego, la ira, la avaricia, la lujuria, el apego. Son como los 5 vicios básicos que dan origen a todos los demás. Entonces, cuando no hay vicio en una acción, eso es como una acción silenciosa. ¿Alguien más quiere compartir cómo entiende el silencio? El silencio yo lo veo como tranquilidad, paz. Tranquilidad, paz. Y hasta amor. En el silencio uno logra sentir el amor con más facilidad. Sí, muy bien. El silencio hace que emerja ese amor puro que hay en nosotros, ese amor libre de miedos, de condicionamientos, de expectativas. El silencio hace que surja ese amor puro que hay en nosotros. Selma. Respeto y benevolencia. ¿Cómo? Respeto y benevolencia. Respeto y benevolencia le trae el silencio. Muy bien. Aquí el silencio es muy popular en este grupo, porque el silencio solo trae cosas buenas. Hay etapas en la vida o momentos, porque puede estar un alma o una persona que el silencio le asusta y que no se quiere estar en silencio. De hecho, toda la dinámica social la tecnología está muy orientada a que no estemos en silencio, a que no entremos en silencio. Y hay momentos en que uno puede estar en que el silencio asusta. Y hay personas que el silencio le preocupa, porque si uno está callado dicen, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Tú estás guapo? ¿Tú estás guapa? Entonces, hay también subconscientemente, también el silencio se asocia como estar mal, no estar a gusto, como tener miedo, sentir no tener seguridad. ¿Usted quiere? Yo pienso que también el silencio es como un reencuentro con uno mismo, como una concentración en cosas que realmente son importantes para uno. Muy bien, sí. Sí. Yo iba a opinar que con respecto a lo que se acaba de decir, ahí yo estaba viendo, no sé si fue una película o un libro que leí, que uno de los personajes hacía como una reflexión sobre el silencio. Y él decía que hay algo muy raro con el silencio que se transforma inmediatamente entre dos personas. Si es una persona que tú no tienes mucha confianza, que tú estás conociendo, el silencio es muy incómodo. Y uno quiere sacar cualquier tema de conversación, de lo que sea, porque uno siente como que es muy incómodo. Pero si esa persona tú la conoces, ya tienen un vínculo muy fuerte o se aman de verdad, hasta el silencio podría ser más que agradable entre esas dos personas. Sí, hay muchas experiencias, muchos posicionamientos con el silencio. Y sí, para la humanidad está muy claro el beneficio del silencio.
Uno de los grandes beneficios del silencio es que una buena parte de los descubrimientos científicos de los cuales toda la humanidad se ha beneficiado han venido después de tiempos prolongados de silencio que han tenido los descubridores, los investigadores o las descubridoras o investigadoras. Entonces ese es un beneficio del silencio, que emerge lo que ayuda, emerge lo que es bueno para todos, se encuentra lo grandioso a través del silencio. Y para mí también otro gran beneficio del silencio es el de la salud. El silencio es sanador. Ustedes ven, ¿verdad?, en los hospitales que hay una imagen de Entonces, en los lugares que se requiere sanación, se invita al silencio. Y yo he tenido la experiencia en algunos momentos de comenzar a sentir algún malestar, o un malestar que no le estoy comenzando a sentir, sino que está ahí, pero que ya quisiera quitarlo. Y como con entrar en quietud el cuerpo, con relajación, siento el cambio. Entonces nosotros podemos tener una experiencia inmediata de cómo el silencio crea salud para el cuerpo, y el silencio también crea salud con el alma, porque como decía la señora, ¿cómo es su nombre? Mirna. Como decía Mirna, el silencio nos conecta con el amor, y el silencio nos conecta con nosotros mismos. Nos conecta con esa parte pura y poderosa que hay en cada uno de nosotros, desde donde podemos ser lo que querramos ser, desde donde podemos fluir, dar lo mejor, transformarnos nosotros, contribuir con la transformación de otros. Entonces, entrar al silencio es como abrir una mina donde hay tesoros infinitos, tesoros ilimitados. Y la mayoría de personas, yo he tenido etapas en mi vida en que yo puedo decir que en ese momento le tenía miedo al silencio. Y me di cuenta cómo, por ejemplo, en el trabajo, en estar siempre trabajando, en buscar tener algo siempre que hacer, es una forma de huir de mí misma. Y es una forma como de crear ruido. Hay muchas formas de ruido. Ruido no es solamente a través del sonido. Movimiento es ruido también. Entonces, puede haber etapas en la vida de una persona en que el silencio se convierte en una preocupación y del silencio se huye, porque no es el momento, no se está preparado para ese encuentro con el propio ser. Sin embargo, aunque hay esa experiencia también, como el silencio es parte esencial del ser, todos de alguna manera también tenemos el sentido de la importancia del silencio, del valor del silencio. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? La mayoría de gente aprecia que el silencio es bueno. La mayoría de gente sabe que el silencio es bueno. La mayoría no creo, pero sí mucha gente sí sabe apreciar. Mucha gente sabe apreciarlo, incluso yo creo que la mayoría lo aprecia, pero no tiene la fuerza para hacer silencio. Yo misma hago mucho menos silencio del que yo quisiera hacer. Por el papel que hace. Ajá, pero no solo... Tiene que comunicar. Sí, pero no solo por el papel, porque ahora tengo el papel de conducir una charla. Hay un profesor de Brahma Kumaris que una charla sobre el silencio, se llama Anatomía del Silencio, que les recomiendo que la busquen en YouTube, Anatomía del Silencio. Y él dice, hablar sobre el silencio, pero no tiene sentido, debíamos estar callados, ¿eh? Yo pienso eso. Entonces hay roles en que nos toca hablar, pero aún en esos roles que nos toca hablar, puede haber más silencio en la vida diaria. O sea, yo creo que el silencio es muy popular en cuanto a que ciertamente, no solamente en grupos de personas que ya han elegido
un camino espiritual y que tiene una práctica espiritual, a una persona que no tiene una práctica espiritual, tienen el sentido de la importancia del silencio, pero en uno y otro, en quien hemos experimentado con el silencio y en quienes no han tenido esa experiencia, no hay la fuerza suficiente, el poder suficiente para hacer como tanto silencio como sería posible o como se quiere. Y entonces entramos en el sonido, entramos en diferentes formas de no silencio, de ruido, sin darnos cuenta. Y entonces lo que quiero compartir es reflexiones de oportunidades que tenemos en la vida diaria para practicar silencio, para oportunidades de hacer silencio en nuestra cotidianidad. Si se comparte en el chat, en cualquier momento sí se puede compartir, puede venir a colación. Bien. Entonces, en esto de entendiendo el silencio, todos generalmente relacionamos el silencio con algo que tenga que ver con calma, con serenidad, con paz, con quietud. Y hay mucho también la idea de que el silencio es ausencia de sonido. Y en mis reflexiones y experimentos con el silencio he encontrado algo que tiene que ver mucho con el silencio y es economía. Y he pensado que ser económico y la otra parte, la otra palabra que conecta mucho con el silencio es sencillez o simpleza. Simpleza a veces tiene una connotación negativa como de poca profundidad. Entonces es una combinación entre sencillez o simplicidad, sería la palabra. Como vivir de manera simple. Entonces me gustaría que pasemos por diferentes dimensiones de nuestra vida. ¿Qué tanta economía y qué tanta sencillez podemos traer a diferentes dimensiones de nuestras vidas? Y eso nos entra en el silencio. Y una de las oportunidades que tenemos de hacer silencio es en nuestro espacio, donde nosotros estamos. ¿Cómo es nuestro espacio? Nuestro espacio es sencillo y económico. Economía alude a que está lo que se necesita. No tenemos sobrecarga. No tenemos lo que no agrega valor. Tenemos sentido de qué necesitamos, qué es útil, qué es importante. Economía tiene que ver con esto, con tener lo esencial. Y la sencillez tiene que ver de cómo lo disponemos. ¿Cómo está? Y la sencillez en ese caso con el espacio nos conecta con el orden, con la organización. Entonces, desde nuestro espacio tenemos oportunidad de crear silencio en nuestras vidas. Un espacio económico, un espacio sencillo, un espacio organizado. ¿Cuántas soluciones nos trae y cuántos problemas nos evita? Imagínense un espacio muy cargado, con muchas cosas que no necesitamos, un espacio que no hay un orden, que no se nota una lógica, que no se nota una organización, donde las cosas están donde tienen que estar, donde se encuentra fácil. Entonces, para mí, el silencio comienza con el espacio. Si quiero tener una vida silenciosa, si quiero darle espacio al silencio en mi vida, comienzo con el espacio. Porque eso me va a quitar pensamientos inútiles. Me va a evitar tener que tener mucho tiempo un objeto en mi pensamiento y en mi palabra porque no lo encuentro, por ejemplo. Entonces, el espacio, algo que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con el silencio.
Y si yo descuido mi espacio, entonces cuando quiera practicar el silencio en otros niveles, yo tengo bombardeos, tengo interferencias, gracias, esa es la palabra, interferencias en ese silencio. Entonces, un segundo punto, una segunda dimensión de nuestras vidas que no parece que no tiene conexión, pero sí tiene conexión con el silencio, de la finanza. Las finanzas. Las finanzas, no sé si porque este sistema se llama capitalista y cada vez más se tiende que todo se convierta en dinero. Entonces, esta es una sociedad que trata de medirlo todo con ponerle precio en función de dinero. Entonces, el dinero se ha vuelto algo como que con el que pasa mucho por muchas decisiones, por muchas dimensiones. Muchas de las cosas que tenemos que hacer en algún punto conectan con dinero. Entonces, el dinero ocupa un espacio muy importante, mucho tiempo en la vida de las personas adultas quienes tienen responsabilidades, quienes tienen, digamos, una vida de trabajar, estudiar, llevar familia. Siempre van a tener conexiones importantes con el dinero. ¿Cómo es la relación con el dinero? Y ahí la economía es muy clara. La relación con la economía, o sea, de cómo se administra el dinero. Y viene también como con la vida sencilla, cuánto necesito, cuánto soy una persona que todo quiere estar en todo lo que ve quiere comprar, al llegar incluso a depender de elementos que hay que comprarlo para tenerlo. Entonces, con el dinero también, si nosotros queremos tener una vida tranquila, calmada, pacífica, hay que prestar atención a tener organización con el dinero. Y cuando una persona se quiere organizar con el dinero, algo que ayuda es a llevar registro diario, a escribir, para poder ver para uno poder verse a sí mismo con relación al dinero. Porque el dinero también puede, si no está adecuadamente organizado, si no hay economía en el uso del dinero, esto va a estar interfiriendo mucho en la mente y en las palabras, en los temas de conversación. Entonces, esa es un área. Y una tercera área que está conectada también, está como entre el medio del dinero y del espacio, son las pertenencias. Y como lo que en la pertenencia entra lo que utilizamos para el cuerpo, para vestirse, para transportarse, para alimentarlo. Tengo muchas necesidades en esa área, o mi vida es sencilla. Esa es también una parte para revisarnos, las pertenencias, que incide mucho en el espacio. Tengo muchas cosas que no necesito tener, estoy detrás de cosas materiales, tengo dependencias de esto o aquello material. Entonces, esos son 3 factores externos que aparentemente no tienen nada que ver con el silencio, pero que van a hacer interferencia cuando nosotros queremos tomar beneficio del silencio. Entonces, hasta aquí me gustaría ver si hay, si me están creyendo lo que le estoy diciendo. Si le parece que tiene sentido esto de que cómo es nuestro espacio, cómo nos manejamos con el dinero, cómo somos con respecto de pertenencias y uso de cosas materiales, y le ven que puede tener sentido con el silencio. Muchísimo, porque hay que meditarlo todo para poder hacer todas esas cosas y que sean correctas, o por lo menos que sean justas. Sí. Bien. Además, agregamos esa misma línea,
si tenemos un desorden y mal manejo y no planificación e improvisación, vamos a tener un ruido permanente. Ahí sí. Muy bien. Y angustia, intranquilidad, dificultades para poder asumir los compromisos. Bien, y eso va a influir en la posibilidad de entrar en el silencio en otros 3 niveles. Entonces vamos a decir unos niveles más del exterior con el silencio y unos niveles o dimensiones ya más personal. Y el primero de esto, ya entrando en esa que es ya prácticamente entrar en el silencio. Esas son dimensiones para prepararme para el silencio. Como esté en esas dimensiones, me va a dar oportunidad o voy a tener dificultad para practicar silencio, para tomar los beneficios del silencio. Entonces, ya entrar en el silencio propiamente dicho comienza con el silencio de las palabras. Economía de palabras. Y para economía de palabras hay una medida que se usa en un enfoque de gerencia, que es cuando queremos ser eficientes, una pregunta que nos toca hacer para desarrollar un proceso es: ¿eso agrega valor? Si yo quito eso, ¿algo se pierde? O si yo lo hago, ¿qué agrega? Entonces, eso nos ayuda mucho para permitirnos el silencio de las palabras, que es lo que más comúnmente llamamos silencio, que la gente esté callada, que hable menos. Eso es un aspecto de estar en silencio, que es hablar menos. ¿Por qué hablar menos? ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos? Cuando nosotros hablamos, nos quitamos oportunidad de experimentar internamente, de de tener una experiencia consciente y de darme cuenta de lo que estoy experimentando. Nosotros tenemos constantemente lo que voy a llamar de manera genérica es un estado interior. Siempre hay o emociones o sentimientos. Lo que yo llamo, ¿cómo le digo? Una forma de clasificar. Los sentimientos es aquello que conecta con mi esencia, y mi esencia es paz, amor y felicidad. Lo que me conecta con la paz es un sentimiento, con mi esencia. Y hay unos estados que me sacan de la paz, del amor, de la felicidad, que me entran en el miedo, que me entran en la ira, que me entran en la tristeza. Entonces, yo lo diferencio así, o emociones o sentimientos. Internamente nosotros siempre estamos llenos de emociones o de sentimientos, o vamos a llamarlo de estados interiores. Esos estados interiores son nuestra calidad de vida. Eso es lo que determina nuestro bienestar o nuestro malestar. Aunque creemos que vamos a estar bien cuando consigamos dinero, cuando nos casemos, cuando nos graduemos, cuando consigamos trabajo, cuando compremos una casa, y ponemos como nuestro bienestar a depender de algo que ocurra afuera. En realidad nuestro bienestar o malestar está adentro, en cómo nosotros nos posicionamos frente a lo que está afuera. Hablando, no me hago consciente, no me permito entender el estado interior, y ese estado interior va y viene y ni me doy cuenta. Y una emoción
que de miedo o de ira o de tristeza o de desesperación o de desesperanza se adueña y no me doy cuenta. Entonces, la competencia que tienen, ¿por qué es importante hablar lo imprescindible, hablar lo necesario, lo que agrega valor? Y no hablar de más, porque me pierdo oportunidad de estar conmigo mismo, me pierdo oportunidad de tener autocontrol. Entonces, esto es lo que me aporta el silencio de las palabras. No es que hablar sea malo, pero cuando estamos hablando lo que no agrega valor, encima de poder buscarnos problemas, porque a veces con las palabras fácilmente nos buscamos problemas, entramos en situaciones de conflicto. Además del riesgo de entrar en problemas, nos perdemos la oportunidad de ser lo que yo quiera ser, de sentir lo que yo quiera sentir, de experimentar lo que quiero experimentar y de controlar las emociones que no son buenas para mi estado interior ni van a ser buenas para mi salud en el futuro. Dirigirlas, orientarlas. Entonces, definitivamente, cuando queremos darle espacio al silencio en nuestra vida, hay que tomar en cuenta que en algunos momentos de nuestras vidas, conscientemente nos toca tratar de hablar menos. Tener un día de silencio. En Brahma Kumari tenemos la práctica de que el lunes es día de silencio. Entonces, tener hábito, la práctica de involucrarme en retiros, ya sea en mi organización o investigar quiénes están ofreciendo retiros de silencio. Entonces, ese silencio de las palabras nos va a dar el beneficio de tener mayor autocontrol. Y es el primer nivel de silencio. Hay otro nivel de silencio más sutil, que es el silencio de la mente. Hablar menos no es suficiente si la mente no está alineada también con la economía de pensar relevante, pensar menos pero con mayor calidad. En los pensamientos y en las palabras, cantidad y calidad son inversamente proporcional. Más palabras, menos calidad. Más pensamientos, menos calidad de los pensamientos. Porque los pensamientos se suceden como una vorágine y no hay experiencia. Entonces, hay la inquietud, la intranquilidad, la aceleración interna, pero no hay el espacio para la paz, no hay el espacio para la calma, que ala los sentimientos elevados, los sentimientos que sanan, los sentimientos que nos hacen crecer. Entonces, pensar lentamente, hacerme consciente dándome cuenta de lo que está pasando por la mente, teniendo práctica de revisar la mente. Y hay dos prácticas para revisar la mente y ayudar a que la mente entre en economía de pensamientos y en sencillez. Una práctica que la podemos hacer a lo largo de todo el día es hacernos la pregunta en algún momento: ¿qué he estado pensando? ¿Qué he estado sintiendo? Y como darme cuenta, ¿qué ha estado pasando por mi mente en estos momentos? ¿Qué yo estoy sintiendo? Hacernos esa pregunta y respondiéndola a nosotros mismos. Y para eso no necesitamos nada más que la voluntad y la decisión. Es una práctica que nos ayuda a entrar en economía de pensamientos y en cuidar la calidad de los pensamientos que van a determinar la calidad de nuestra vida y la calidad de nuestras decisiones. Vamos a escuchar un aporte en línea. Sí. Selma Zapata comenta: si hablamos más, escuchamos menos, a mí y a los demás. Y nos pregunta: ¿cómo sería posible acallar el ruido interno?
Bien, entonces esa práctica simple de preguntarme por lo menos 2 veces en el día, una en la mañana, puedo usar el reloj y programarlo, poner una alarma para que me recuerde, o la computadora, revisa la mente, qué está pensando, qué está sintiendo. Y otra práctica que es muy efectiva también para callar el ruido interior es revisar la mente al final del día. Entonces hay muchas estrategias para revisar la mente. Una es hacer un balance de lo que fue el día, con una intención de cerrar el día. Entonces hay personas que comienzan desde como qué pasó hoy, qué experiencia viví, y ya le digo adiós. Y como ver el día desde ese momento hasta que se levantaron, o al revés, desde que se levantaron, como repasar y cerrar. Eso es una manera de hacer de revisión con la mente. Y otra manera a la cual yo le he sacado mucho beneficio personal es la de, o sea, he tenido mucho beneficio en mi vida, he tenido muchas soluciones que vienen de que en muchos momentos de mi vida yo registro todas las noches en lo que estuvo ocupada la mente, y revisando los pensamientos y los sentimientos, qué estuve pensando, y esos pensamientos, qué sentimientos, qué estado de ánimos me crearon. Y eso como que me vuelve, como decía Viviana, que el silencio y observación, y entonces observar es tomar distancia, y tomar distancia es ampliar el radio de acción, es tener una visión más amplia y completa. Pero también observar es desimplicarse emocionalmente. Y cuando me vuelvo observador, observadora, soy un ser libre. No soy un ser que está atrapado por ningún miedo, por ninguna presión, por ninguna tensión. Soy un ser libre. Entonces, el escribir en qué estuve pensando, qué estuve sintiendo, me coloca como observador de mi propia mente. Entonces, hay muchas estrategias más. A mí personalmente esas dos me han dado mucho resultado y han contribuido con que cada vez puedo ir más lejos en llegar al nivel de silencio que quiero llegar. El preguntarme en diferentes momentos del día qué está pensando, qué está sintiendo, estoy pensando, qué estoy sintiendo, y en algunos momentos, la primera vez que lo hice duré casi un año, que lo hacía todas las noches. Usé varios cuadernos y escribiendo qué había pensado durante el día, qué sentimiento me creó, y eso fue terapéutico para mí. Resolví situaciones que tenía años cargándolas, y entonces con esa terapia, desde ahí las pude entender y me pude volver soberana frente a esas situaciones. Y de ser unas preocupaciones se volvieron algo que no me afecta, algo que me acercó más a esas personas en las que eran parte de esas tensiones. Entonces, esto con relación al silencio de la mente. Y si usted tiene en este momento algo que le está preocupando, algo que le inquieta, con que usted escriba todas las noches con qué pasó con esa situación durante el día, qué usted vivió respecto de eso durante el día, también eso es terapéutico. Eso lo hace empoderarse frente a las situaciones que le estén preocupando, que le estén dirigiendo, controlando la mente, que le estén creando ruido, porque cuando pensamos las cosas muchas veces sin ir a tomar una decisión sobre ella, eso es lo mismo como que hablar de más, pensar de más. Imagínense, eso es desperdicio, eso es debilitarse cuando estamos pensando de más. Entonces, el silencio de la mente va
perdón, o sea, ese es el silencio de la palabra, es algo que nos toca hacerlo, le decía, para poder elevar la calidad de nuestras palabras, y también como las palabras primero son pensamientos, también puede ayudar, pero no necesariamente. El silencio de las palabras no necesariamente incide en el silencio de la mente. El silencio de la mente hay que trabajarlo intencionalmente. Yo puedo estar muy callada de palabras, pero con mucho ruido en la mente. Y el silencio fundamental, el silencio que sana, es el silencio de la mente. El silencio de la palabra por sí mismo no nos lleva muy lejos. Es bueno, es necesario y facilita el silencio de la mente, pero no es suficiente. Y el silencio de la mente nos va a colocar con una posición y un sentimiento y una perspectiva diferente frente a cualquier situación que estemos manejando. Si decidimos sobre una situación que nos esté afectando, entrar en esa revisión, en esa autorrevisión, nos vamos a empoderar. Y el silencio de la mente tiene también otro beneficio, que es que influye en el silencio del corazón. El silencio del corazón es el silencio de los sentimientos. Hay que cuidar nuestros sentimientos. Hay que darnos cuenta de qué estamos sintiendo, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué estados de ánimo hay. Y Selma decía que el silencio es respeto. Y el silencio es respeto y el silencio es autorrespeto. Hay mucha manera como el silencio es respeto. Uno, porque yo puedo escuchar a los demás y eso es respeto. Y otra es, con el silencio de la mente, yo me doy cuenta de qué estoy sintiendo. Entonces el autorrespeto, la dignidad de que no tengo por qué permitirme sentimientos que no sean lindos, sentimientos que sean nobles. De darme cuenta si estoy en miedo, si estoy en tristeza, si estoy en preocupación. Y lo importante de darse cuenta es que lo puedo transformar. Si ya está, no tengo que juzgarme, no tengo que condenarme, está ahí y lo acepto, el sentimiento. Ahora, el paso siguiente es transformarlo por uno que sea de mayor beneficio para mí y para los demás. Sentimientos de paz, sentimientos de confianza, sentimientos de seguridad. A esos sentimientos hay que darle la bienvenida, hay que provocarlos y disfrutarlos cuando llegan. A sentimientos que nos conectan con ira, con miedo, con tristeza, son sentimientos para transformar. No para cuestionarlo, ni para tenerle miedo, ni para asustarnos, ni para debilitarnos. Pero sí para que darnos cuenta que cuando lo detectamos es una alerta para transformarlos. Entonces, ese silencio también toca ocuparse para que el silencio ocurra realmente y podamos experimentar los beneficios del silencio, el silencio de los sentimientos. Economía también y sencillez en los sentimientos. Tener menos sentimientos y que sean sentimientos de más calidad. No entrar en emociones que van y vienen, que cambian, que me hacen fluctuar, y tener sentimientos más estables, sentimientos como la paz, como el amor, como la felicidad, que valga la pena alojarlo y que valga la pena compartirlos. Entonces, este es un buen momento para compartir sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios. Bueno, referente a lo que se estaba hablando sobre mi experiencia personal,
del tema del silencio interior me ayudó mucho porque normalmente, y más para mis estudios, porque cuando yo me presiono mucho, estoy muy presionado por cosas que tengo que hacer, al otro día tengo otro examen, un trabajo, algo, y yo sé que no me va a dar tiempo. Yo hago algo que yo me di cuenta hace un tiempo era que yo lo hacía, y antes yo lo hacía, en mi casa yo tengo 2 espejos, yo me ponía a caminar, a dar vueltas, sin sentido, porque estaba muy estresado, y era repitiendo en mi mente lo que yo tenía que hacer. O sea, yo decía, tengo que hacer matemáticas, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, y luego tengo que hacer esto. Luego volví. Tengo que hacer matemáticas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. En vez de sentarte y hacer. Sí, en vez de empezar a hacerlo. Y ahí se me iba 1 hora, 2 horas. Pues no tengo tiempo, tengo que entonces, déjame repasar el plan. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer. Y ahí se me iba el tiempo. Y eso es ruido, o sea, yo no me podía concentrar en lo que tenía que hacer y perdía muchísimo tiempo pensando cosas innecesarias. Sí, bien. Era como estar gritando, gritando. Sí, Sí. para que no se me olvidara. ¿Alguien más? A mí me ha gustado mucho el tema porque yo pienso que cuando la gente se enamora es cuando más entra uno como en los sentimientos o le hace más caso a los sentimientos. Pero que también hay que poner orden porque entonces en ese sentido se hace un desorden de los sentimientos. Sí. Sí, hay que entender eso. Bueno, cuando uno está enamorado, uno sigue un sentimiento, pero no entra en conexión de entender, de darse cuenta, hacerse consciente. Y entonces es el silencio de los sentimientos, el hacernos entender, en conectar qué estamos sintiendo y hacernos dueños, que esos sentimientos no vayan, no nos lleven a donde ellos quieran. Sí. Que tenga un orden, o que tenga Sí. un principio, que tenga Sí, esa seguridad, que haya esperanza, que haya fe, que haya pues, lo que realmente debe de haber en sentimientos así. sí, orden, organización. Muy bien. Bien, pues vamos a recordarle que el próximo sábado a las 5 de la tarde nos conectamos y también pueden estar aquí presencialmente. Y vamos a continuar con otro tema sobre el silencio. Creo que es como callar el ruido, ¿verdad? Entonces vamos a seguir profundizando en estrategias, porque muchas veces queremos callar a la loca de la casa, como le dicen, pero no es tan fácil. Entonces vamos a tener experiencias y estrategias de cómo callar ese ruido interior. Bien, y vamos a terminar con una experiencia de silencio de la mente. Le invitamos de nuevo a poner el cuerpo en silencio, en una posición de firmeza, de realeza, pero también muy suave, muy sencilla. Tener una posición correcta del cuerpo, invitar al cuerpo a tranquilizarse. El silencio del cuerpo es tranquilidad, quietud. Vamos a darnos cuenta de que el cuerpo está tranquilo, que está quieto. Solamente los movimientos vitales. Y aprovechamos el darnos cuenta de esos movimientos para agradecer a este cuerpo que funciona tan bien. Agradecer a cada órgano del cuerpo la contribución que hace para que el alma esté habitando este cuerpo. El alma agradece al cuerpo. El silencio del cuerpo nos conecta
con ese funcionamiento tranquilo, calmado, a su ritmo de cada órgano. Y ahora sí vamos también que la mente cumpla su función. ¿Cuál es la función de la mente? La función de la mente es crear paz, crear amor, crear felicidad. La mente está para que fluyamos como seres pacíficos, amorosos, felices. La mente es la fuente de la paz, del amor y la felicidad. Los recursos más valiosos que tenemos y lo que más necesita el mundo en este momento. Cuando entramos en silencio, conectamos con los tesoros más valiosos del propio ser y de la humanidad. El silencio es grandioso. El silencio es maravilloso. La mente en silencio se vuelve pacífica, quieta, en paz. Me encuentro conmigo mismo, disfruto el propio ser, conecto con Dios y armonizo con los demás. El silencio es el camino hacia la armonía con el propio ser, con Dios y con los demás. Desde mi corazón hago el compromiso de estar más en silencio, de disfrutar más de mí mismo y de dar más de mí a los demás, y de mantener abierta esa línea de conexión con Dios. Om Shanti. Gracias.